Que el Señor y la paz del Señor nos acompañe siempre. Tenemos el privilegio de congregarnos y me da alegría mucho verlos. Muchos que hacía un buen tiempo no nos veíamos y es chévere tenerles aquí. Y, y bueno, ya antes decíamos, para romper el hielo, que saluda al que tiene a su lado. Ahorita hay otros estilos de saludo, entonces usted puede hacer así, puede hacer así, de esa manera, como las reinas de belleza. Entonces saluda a su hermano que tiene a su lado de esa manera. Mírenlo a los ojos y salúdenlo. Hay con la distancia, pero es chévere el vernos. Y la Biblia habla mucho de los privilegios que tenemos al congregarnos. El vernos nos anima, podemos estar juntos, cantar juntos y escuchar las voces todos juntos. Me hace siempre pensar en cómo será cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y miles de voces cantando y alabando al Señor. Qué privilegio que tenemos. Bueno, amados, vamos a seguir estudiando el libro de Génesis, que es el que tenemos asignado para este primer tiempo. Y quiero invitarles a que vamos a orar, que el Señor nos guíe y ya nos adentramos en lo que es el estudio para esta mañana. Padre bueno, a ti damos la gloria, el honor. Hoy, primer día de la semana, que nos permites primeramente estar aquí en este lugar, congregados como iglesia local, con firmes propósitos, nuestros corazones dispuestos para escuchar tu voz, atentos, y pedimos de ti la guía, Señor, y que tu santa palabra, que siempre cumple su propósito, que es viva, que es eficaz, sea hablando a nuestras vidas, Señor. Pido tu guía, tu dirección, en las palabras que salgan de mi boca, que pueda expresar, Señor, lo que tú has hablado también a mi corazón, la manera en que también me confrontas, Señor, con tu palabra, entendiendo que a través de tu palabra nos muestras el camino, nos enseñas y nos guías hacia lo que es tu voluntad. Nos instruyes en justicia, nos muestras cómo debemos conducir nuestra vida, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, de tenerla en un idioma que entendemos, que comprendemos con claridad. Y a ti damos honor por todos estos beneficios, todas estas bendiciones, y pedimos la atención máxima, Señor, sobre tu palabra que va a ser expuesta. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días terminamos el capítulo 13 con nuestro hermano Miguel Brigard. Y se presentó un asunto, una situación entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Ahí quedamos. Habían muchas ovejas, mucho ganado, y los pastores empezaron a pelear porque no había suficiente agua, así que Abraham propone una solución. Le dice: Lot, decide tú, ¿para dónde te quieres ir? ¿Quieres ir por aquí? Yo voy a ir para el otro lado. Si tú decides ir para allá, yo me voy para el otro extremo. Abraham le dio esa opción a Lot y Lot tomó su decisión. Y no sé ustedes, pero a mí ese capítulo 13 siempre me desafía mucho en la toma de decisiones, porque digamos que secularmente o en nuestra sociedad hay muchas maneras de tomar decisiones. Cuando estaba en ese proceso de salir del colegio y de decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Y me gustaba la cocina, entonces yo dije, voy a estudiar cocina. Y toda la gente decía, chévere que va a estudiar eso, qué bueno, porque es que eso da mucha plata, esa gente gana muy bien. Lo que no me dijeron era que los horarios eran difíciles, tocaba trabajar domingos, festivos y turnos excesivos y que tu vida social iba a ser dañada. Pero el mundo toma decisiones en pro de, tienes un beneficio económico. Y Lot, cuando vio y tal vez subieron a un monte y Abraham le dice, mira, toma una decisión para dónde vas a ir. Y el hermano Miguel nos decía, él en qué se enfocó, decisiones por lo que vio.
y le vio que allá era muy bonito, que allá era muy hermoso, que eso parecía como el huerto de Jehová, que era absolutamente verde, y como en los muñequitos pasaba, que se le ponían los signos pesos en los ojos, y Lot dijo, allá me va a ir bien, allá me va a ir mejor. Se veía mejor, tenía buena apariencia, pero algo que no hizo Lot es que no consultó al Señor. Él vio, tomó sus decisiones enfocado en sí mismo, enfocado en lo que veía y en que tendría un mayor beneficio. Se enfocó en lo que aparentemente, o lo que muchos le dirían, fue la mejor decisión porque allí era mejor. Pero nosotros no debemos tener o tomar decisiones por el enfoque económico, por la apariencia de las cosas, por las circunstancias, por cómo me siento, o porque la mayoría dicen que es mejor, o porque en las redes sociales dicen que es lo mejor. No, sino yo debo consultar al Señor. De manera que Lot tomó esa decisión y hoy vamos a ver la diferencia entre dos decisiones. Un Abraham que camina con el Señor y un Lot que tomó sus decisiones y vamos a ver las consecuencias de ello. Y un pasaje que me hace estremecer bastante es el capítulo 13, versículo 12 de Génesis. Génesis capítulo 13, versículo 12. Ya cuando toman la decisión, pues vamos a ver qué decisión tomó Lot. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y esa es la frase que me hace estremecer. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La decisión de Lot va a tener consecuencias. Va a tener unas consecuencias que vamos a darnos cuenta en el capítulo 14, parte de lo que va a venir sobre Lot. Pero él tomó una decisión enfocado en sí mismo y fue extendiendo sus tiendas, fue acercándose hasta un lugar que se llama Sodoma. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13 acerca de Sodoma. Dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Hacia dónde se fue Lot? Hacia un lugar perverso, hacia un lugar donde las personas no temían a Dios, hacia un lugar donde las personas eran pecadores, no conocían a Dios, ni le temían. Y era un pecado grande delante de Dios, como lo vamos a ver en el capítulo 19 más adelante. ¿Listos? Entonces tengamos en cuenta todo este contexto para entender dónde está Lot, porque en el capítulo 14, los primeros versículos, que les voy a dejar de tarea, pero se los voy a resumir en que se presenta un conflicto armado. Un conflicto armado entre 5 reyes que estaban bajo el dominio de Kedorlaomer, que aparece ahí, y se presenta un conflicto entre 5 reinos contra 4. Y hay un conflicto armado, conflictos que terminan en que estos 4 reyes, que eran los que dominaban, terminan venciendo a los otros y obtienen todo el botín, secuestran personas y se los llevan. Pero resulta y pasa que también entre todo este conflicto armado quedó involucrado Lot y quedó básicamente que privado de la libertad. Vamos a leer capítulo 14, versículos 8 al 12, para ver qué fue lo que pasó. Capítulo 14, versículos 8 al 12, dice así: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, el rey de Elam, Tidal, el rey de Goim, Arrafel, el rey de Sinar, y Arioc, el rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Entonces tenemos un conflicto armado entre 9 reinos, 4 contra 5. Dice el versículo 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron, mire lo que pasó. Versículo 12, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Mira allá donde estaba viviendo Lot. ¿En dónde estaba? En Sodoma. Se fue acercando, hasta que finalmente habitó allá. ¿Y qué pasó? Lo tomaron y sus bienes y se fueron.
Entonces, este conflicto armado entre los 5 contra los 4, vencen los 4 que eran los que tenían dominados a todos estos otros 5, y dice la palabra que tomaron un botín, tomaron personas, tomaron todos los bienes, y Lot, el sobrinito, quedó bajo el yugo de estos reyes. Vamos a ver lo que sigue. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, y los cuales eran aliados de Abraham. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 3? Primeramente, que le están avisando a Abraham: mira lo que pasó, tu sobrino está bajo el yugo de estos reyes, se lo han llevado con todos sus bienes, con todas sus posesiones, y aún con toda la cantidad de personas de Sodoma. Entonces le avisan, y dice aquí también la palabra en este versículo 13, que Abraham se le menciona como el hebreo, ya se le empieza a denominar así, y dice que vivía en un encinar. Y bueno, sé que muchos de ustedes tampoco saben qué es un encinar, yo tampoco lo sabía, así que lo estuve averiguando, pero básicamente que el encinar es un árbol muy grande, y es un conjunto de árboles grandes que hay en medio de este Medio Oriente, que le llaman así, encinar. Entonces Abraham está allí, y dice la palabra en ese versículo 13 que tiene unos aliados. Está Escol, Manre y Aner. Son aliados, son personas con que Abraham convive en paz. Y miremos cómo es el contraste, ¿no? Un Abraham que está viviendo tranquilo, en paz, y un Lot que está secuestrado. Ahora, lo otro que notamos es, listo, le traen una mala noticia a Abraham. Y ahora vamos a ver qué cosas se puede hacer Abraham. Su sobrino acaba de ser secuestrado. Versículo 14. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Mira lo que hace de una vez. Dice: armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Le avisan y forma un ejército improvisado con todos los esclavos que tenía. Abraham era una persona muy poderosa y arma un gran ejército. 318, pues no es un super ejército, pero pues es bastantes personas. También estaba con sus aliados, los que mencionaron en el versículo 13. Entonces, pensemos por un momento, y quiero hacerles unas preguntas para que pensemos. Ya tenemos toda la situación y todo el panorama. ¿Podría este pequeño ejército de sirvientes, de criados, de nacidos en su casa, hacer frente a 4 reyes con sus ejércitos totalmente entrenados? ¿Qué creen ustedes? 318 contra 4 ejércitos. ¿Podrían hacer frente? La mayoría dicen que no. ¿Qué dicen los de Zoom? Voten ya. No voten. ¿Qué creemos? Naturalmente diríamos no. Pero el factor invisible a considerar es con quién estaba Abraham. ¿Con quién iba Abraham y ese ejército de 318 criados? Cuando yo miro con quién estaba Abraham es cuando todo cobra sentido. Cuando leemos el versículo 15 y 16 vamos a ver la gran obra de Dios. Léalo conmigo, versículo 15 y versículo 16. Dice: y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Aunque no se menciona cuál fue la estrategia militar, cuál fue el método empleado, cuántas armas tenían, simplemente dice que los armó. No sabemos muchos detalles. Hubo una gran persecución. Dice que fueron, el versículo 14 al final nos dice que fueron hasta Dan, y desde donde estaba Abraham, allá hay una distancia considerable que más adelante la voy a anotar. Y dice que cayó sobre ellos la noche, los atacaron, y Abraham cumplió su cometido con este ejército que tenía, 318 criados. Finalmente, no sabemos muchos detalles, simplemente lo que vemos y lo que hemos de notar es que detrás de esta gran victoria, ¿quién está? El Dios soberano, el Dios todopoderoso. Miremos lo que menciona Melquisedec en el versículo 20. Voy a saltarme un poquitico para que ustedes puedan notarlo. Dice: y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Lo notaron? En palabras de Melquisedec, que ya vamos a ver quién es él, dice que fue Dios quien le entregó a sus enemigos en la mano.
Entonces, resulta victorioso Abraham, ya ha traído, cumplió su cometido, trajo los bienes, trajo a su sobrino que estaba secuestrado, pero detrás de todo esto vemos a Dios obrando. ¿Qué podríamos decir? Y muchos podrían pensar, ya sé, es que Abraham era un gran estratega y todo esto fue obra de todo el plan y la estrategia militar de Abraham, encabezado por él y por su gran ejército de 318 criados. Muchos podrían pensar de esa manera. O de pronto otros dirían, no, pues es que el ejército de esos 4 reyes, pues imagínate, vienen de una cantidad de batallas, pues están muy cansados. Por eso fue que los vencieron. ¿Quién tiene la razón? Lo único que puedo decir es lo que la Biblia dice, y dice que fue por obra del Dios Altísimo quien entregó a los enemigos de Abraham en las manos. Esa victoria, ¿de quién fue producto? De Dios mismo, diciendo, el Dios Altísimo te entregó a tus enemigos, dice el versículo 20. Ahora, esto me lleva a un pensamiento que podemos llevar también a la práctica. Detrás de todo lo que vemos, detrás de todo lo que experimentamos en nuestras vidas, ¿quién está? Usted puede decir, mira, yo estoy bien, tengo pues una economía estable, tengo un buen trabajo, tengo sustento. Durante esta época de pandemia no ha pasado nada en mi familia. Sí, hemos tenido alguna escasez, pero gracias a Dios nos hemos sustentado. ¿Por qué? Porque detrás de ese empleo, ¿quién está? Detrás de esa provisión tuya, ¿quién está? Dios. Tú dices, yo estoy en la universidad y la verdad he sacado buenas notas. Me he esforzado, he trasnochado, he hecho mis trabajos. Pero detrás de tu estudio, ¿quién está? Dios. Detrás de todas esas buenas notas, detrás de ese buen empleo, de tu provisión y de las cosas, por más pequeñas que las consideremos o por más grandes, podemos decir, Dios está detrás de todo eso. Yo puedo atribuirme a mí todas esas victorias y decir, no, mira, es que esto fue así como Abraham, esto fue por mi estrategia militar, esto fue porque ya estaban bien cansados. Y dejar a un lado a Dios y no verlo en mi propia vida. No reconocerlo en las cosas que me acontecen. Pero desde lo más grande a lo más pequeño yo debo ver a Dios obrar. Y Abraham pudo ver y experimentar que fue Dios quien le dio la victoria. Todas las cosas que consigamos es por la gracia del Señor, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra familia, obrando en nuestro trabajo, obrando en nuestro estudio. Dios está en medio de nuestras vidas. ¿Tú cómo ves la vida? ¿Cómo vemos la vida? ¿La vemos con Dios adentro, participando en ello, en aquello, en lo más pequeñito, en lo más grande? ¿O digo, esto lo conseguí yo y saco pecho? Esto fue por mis méritos, esto fue por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dedicación, por mi emprendimiento. Pero no vemos la mano de Dios. Podemos atribuirnos las grandes victorias a nosotros mismos. O podemos ser como Abraham, que tuvo un entendimiento de esto vino de parte de Dios. También cabe mencionar otro aspecto. Y es inmediatamente en el versículo 13, cuando le dan la noticia a Abraham, mira, tu sobrino está secuestrado, se lo llevaron. ¿Qué hace Abraham? Versículo 14. Dice, oyó también que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Abraham estaba en la comodidad de su tienda, bajo unos buenos árboles, bajo una buena sombra. Y él pudo haber dicho, pero es que ya tengo cosas que hacer mañana. Ya tengo mis planes. Se presenta una situación, hay alguien que necesita ayuda. Es mi sobrino, necesita ayuda. ¿Qué hace Abraham? Abraham diligentemente presta la ayuda necesaria. Ve la oportunidad de ayudar y lo hace. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien viene a acudir, a pedirnos ayuda? Un familiar te dice, mira, me pasó esta situación, necesito tu ayuda. Te dices, complicado, es que ya tengo mis cosas que hacer. O presentamos eso como una gran oportunidad para también ayudar a ese familiar, a ese amigo, a ese hermano de la congregación. Abraham dejó su comodidad. Ya vimos en el capítulo 12 que dejó su comodidad, pero aquí también va a dejar su comodidad para ir en pro de ayuda a su sobrino. Notemos que algo que se nos olvida, que olvidamos todos, es que como creyentes
Estamos para buenas obras, no que las buenas obras nos salven, pero debemos mostrar por nuestras buenas obras que somos hijos de Dios. La Biblia habla mucho de eso. Y en Mateo 25 notamos allá en este juicio de las naciones que hay una serie de acciones, de necesidades que se suplió sobre el pueblo de Israel. Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitasteis. Entonces somos salvos para buenas obras y a través de esas buenas obras pues reflejamos el carácter de Cristo, de ayuda, de compasión. Abraham vio esa necesidad en su sobrino y sintió compasión, sintió amor y fue en pro de ayudarle. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Reconoció a Dios en medio de todas las victorias, en medio de lo pequeño y lo grande, siempre entendió que Dios estaba con él. Lo segundo es que él mostró amor, mostró compasión para con su sobrino. Y vamos a ver lo que sigue diciendo la Biblia acerca de un acontecimiento después e inmediatamente después de esta gran victoria. Ahí está en el versículo 17 en adelante. Abraham va a tener dos encuentros con dos personajes que van a presentar y a mostrar muchas de las cosas que hay en el interior de Abraham. Vamos a leerlo, versículo 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, primer encuentro con el rey de Sodoma. Pero el relato bíblico es bien interesante porque no nos dice qué pasó ahí, sino inmediatamente en el versículo 18 nos dice el siguiente gran encuentro. Hay como un paréntesis chiquitico ahí. Listo, se encontró con el rey de Sodoma y después viene otro personaje que es bastante misterioso. Dice el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo debo decir y debo confesar que no hay mucha información acerca de Melquisedec, pero la poquitica que hay aquí en Génesis, cuando es su primera aparición, nos presenta varios detalles que son demasiado interesantes. El año pasado estudiamos el libro de Hebreos y en el capítulo 7 habla más información de Melquisedec. Entonces, si usted quiere remitirse allá y darse cuenta, eso es más o menos como para julio del 2020, están los videos. Entonces pueden repasar esas cosas acerca de Melquisedec. Pero digamos que hay un par de posiciones que son las que más se afirman. ¿Quién es este Melquisedec? Algunos dicen, es una teofanía, es una aparición de la deidad, una aparición visible de la deidad antes de ser encarnado. Unos dicen eso. Otros dicen es un personaje que tipifica a Cristo. Un personaje común y corriente, un ser humano normal que tipifica muchas cosas de Cristo. Pero bueno, lo que voy a decir o lo que voy a hacer es vamos a ver y a examinar lo que dice Melquisedec, lo que hace Melquisedec, porque voy a remitirme a lo que la Biblia nos dice. ¿Listos? Versículo 18. Mira toda la información que tenemos ahí. A pesar de que es poquita, tenemos este texto bíblico, tenemos uno en un Salmos y tenemos Hebreos que nos menciona Melquisedec. Pero no sabemos ni de dónde viene. La información que tenemos es lo que dice aquí. El 18 dice, entonces Melquisedec, y dice Hebreos 7, si ustedes quieren anotar esta cita y mirar, se darán cuenta que el significado de Melquisedec es rey de justicia. Entonces, lo primero que nos dice es que su nombre significa rey de justicia. Sigue diciendo el versículo 18, dice rey de Salem. Y el Salmo 76, versículo 2, dice de la siguiente manera. Dice, en Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. De manera que este Salem, hay una asociación con Sión. Y Salem, Sión, es la misma Jerusalén que nosotros conocemos. ¿Y qué significa Jerusalén? Hebreos también nos dice la información aquí que Salem es paz.
De manera que tenemos a una persona que se hace llamar Melquisedec, que es el rey de justicia, que gobierna sobre una ciudad que va a ser la misma Jerusalén, según lo que nos dice la palabra, y dice también que es sacerdote del Dios Altísimo. Aunque notamos esta expresión del Dios Altísimo, es el Elión, que ya creo que lo estudiamos en los miércoles. Pero este Dios Altísimo dice que era la manera en que los cananeos en común mencionaban y atribuían a un creador de los cielos y la tierra. Es como hay personas con las que conversamos que tal vez no tienen mucho conocimiento de Dios y dicen, es que el creador nos dio tal cosa, el creador, y tal vez era un nombre común que usaban los cananeos, eso según algunos historiadores. Pero lo que notamos aquí es que este Melquisedec se presenta como un sacerdote, y el sacerdote es pues como un representante del pueblo ante Dios. Entonces, eso notamos, tenemos varias información: rey de justicia, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y miran lo que hace. ¿Qué hizo Melquisedec en el versículo 18? ¿Lo notaron ahí? Sacó pan y vino. ¿Y qué es lo primero que viene a la mente cuando decimos pan y vino? La Santa Cena. Hoy es primer domingo, pero hoy no vamos a celebrar la Santa Cena. Pero a nosotros viene en nuestra mente, la Santa Cena. Y son los elementos representativos de la Santa Cena. Y normalmente yo debo decir, todo esto que presenta aquí este escenario, pues es una cosa divinamente preparada. O sea, el Señor preparó esta escena tremendamente. Dice, pero más allá de pensar en los elementos que nos muestra aquí del pan y vino, detrás de eso, pues aprendemos de Melquisedec. Imaginémonos todo lo que ha pasado. Viene el ejército de 318 soldados. Han salido, yo no sé si fueron caminando o fueron en caballos, muy seguramente en caballos y camellos, y han andado desde donde estaban, desde allá del Encinar de Manuel hasta Dan. ¿Saben cuántos kilómetros hay? 400. ¿Y usted sabe qué distancia es eso? Es como Bogotá-Medellín. Creo que son 415, si no estoy mal, a Medellín. O sea, no estamos hablando de un espacio de media hora, de caminar un poquitico, sino estamos hablando de una gran distancia. ¿Cómo creen que esos 318 soldados, después de esa gran tránsito que tuvieron que tener para hacer esa persecución, después de esa victoria que consiguen, qué tienen? ¿Será que están cansados? Claro. Y viene Melquisedec y les trae unas onces. Y les dice, mira, sacó pan y vino. Y hay un salmo que lo leí y me pareció muy curioso. Salmo 104, versículo 15, para que los que están tomando nota, yo lo leo aquí. Salmo 104, versículo 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. De manera que el pan y el vino nos expresan un par de elementos que el vino alegra el corazón, como que revitaliza, y el pan sustenta, el pan alimenta, el pan cuida. Y Melquisedec tiene la bondad de tener para con este ejército de 318 de darles alimento y sustento. Eso es lo que debemos también mirar en Melquisedec. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace Melquisedec? Versículo 19. Y le bendijo. Qué chévere, ¿no? Entonces, mira, ya tenemos mucha información, a pesar de que decimos, es un personaje desconocido, pero mira que la Biblia nos dice muchas cosas acerca de Melquisedec. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y muy seguramente esta bendición que expresa aquí Melquisedec es en referencia a esa bendición que ya nuestro hermano Miguel nos comunicó allá en el capítulo 12, que vemos una gran cantidad de bendiciones, que Dios le dijo que haría una gran nación, que bendeciría a los que les bendijeren, maldeciría a los que te maldijeren, pero hay una máxima bendición ahí, es, benditas en ti serán todas las familias de la tierra. Y esa bendición que expresa allí, Génesis 12, es que de la descendencia de Abraham vendría ese Salvador prometido que Dios había dado a Adán y Eva allí en Génesis capítulo 3, versículo 15.
De manera que lo que tenemos aquí es un Melquisedec que bendice y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Hay un reconocimiento, una exaltación a esa bendición que Dios le ha dado a este varón, que de su descendencia, de su simiente, vendría el Salvador, que ese Salvador sería de bendición para todas las familias, para todos los grupos étnicos. Entonces, sigamos leyendo, versículo 20, ¿qué nos dice acerca de Melquisedec? Bendice a Abraham en el 19 y en el 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Tenemos a este rey misterioso. Se había encontrado Abraham con el rey de Sodoma y ahora aparece Melquisedec, su segundo encuentro. Y este rey misterioso interrumpe ese encuentro con el rey de Sodoma. Y mira lo que yo tengo aquí que quiero leerles, que me pareció muy interesante. Dice, este rey misterioso cuyo nombre es Rey de Justicia, cuya ciudad se llama Ciudad de la Paz, cuyo Dios es el Salvador, el Altísimo, cuya ofrenda es pan y vino, cuya palabra era bendición para todos los pueblos de la tierra. Ahora tiene en Cristo su nuevo y perfecto retrato. Usted puede asumir la posición que quiera. Si este Melquisedec era Jesucristo preencarnado, o usted puede decir era una persona que tipificaba a Cristo. No importa. Pero cuando yo miro a Cristo como ese gran sumo sacerdote, como nuestro rey verdadero, como ese que trae la justicia. Ahorita marchas por todas las naciones clamando justicia, pero nuestra justicia no la encontramos en un capitán, en un gobernante, sino solo en Cristo. Cuando venga Cristo, Él traerá la justicia verdadera. Nuestra esperanza debe estar en Cristo, el verdadero Rey de justicia. Pero esa ofrenda también que presentó nuestro Señor Jesucristo fue su propio cuerpo. Y por ese cuerpo, por ese sacrificio, por su sangre, tenemos una reconciliación con Dios. Y vemos aquí que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, presentó su más grande ofrenda y ese es nuestro Salvador, es mi Salvador, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hace Abraham? Después de todo este panorama, de todo este encuentro con Melquisedec, al final del versículo 20, vemos otra cosa en Abraham. Dice al final, y le dio a Abraham los diezmos de todo. He de aclarar que lo que va a dar de diezmos aquí es de todo el botín que se acaba de hacer. Recuperó todos los bienes, recuperó todas las personas, tenía una gran ganancia aquí. Y recordemos que Abraham pues, era también muy poderoso. Entonces, tiene todo eso recolectado y culturalmente, como él obtuvo la victoria, todo eso le pertenece a él. Todo eso le pertenece a él. ¿Pero qué hace Abraham? Primeramente, entiende que esa victoria no vino por su mérito, no vino por su esfuerzo, sino entiende que fue la mano de Dios. Así que muestra su bondad, muestra su generosidad y da el diezmo a Melquisedec. Entonces él entiende que todo esto que acaba de acontecer no es por su mérito, no fue algo suyo, sino que esa victoria es por la mano, por la gracia, por la obra de Dios. Y en señal de gratitud, el dar los diezmos aquí es un acto de gratitud por lo que el Señor le dio de su mano. El dar, allá atrás tenemos cajitas de ofrenda. Ustedes pueden consignar a la cuenta. Pero yo quiero animarles a algo. El dar es algo exclusivo para los creyentes. El dar es algo exclusivo para los creyentes. El dar es con un entendimiento de Dios es mi dador, de Dios es mi proveedor, de Dios es mi sustentador. Abraham lo entendió. Abraham dijo, esta victoria la tengo es por la mano de Dios, no fue por mí. Y esto que tengo, todo este botín que tengo aquí atrás, no es mío, es de Dios, a Él le pertenece. De manera que el dar es un acto de adoración, entendiendo que todo lo que tenemos viene de Él, que todas nuestras victorias, que nuestra provisión es de Dios. De manera que en una íntima comunión con Dios, ¿qué hace Abraham? Da los diezmos. Nota que nosotros no vemos a Melquisedec y Melquisedec sacó un cuchillo y amenazó a Abraham para que le diera los diezmos. ¿Ves eso en el texto bíblico? No.
Melquisedec amenazó con ruina, con maldición sobre Abraham si no le daba los diezmos. No, Abraham entendió que todo lo que tenía le pertenecía a Dios, a nadie más que él, y por lo tanto, ese botín que tenía se lo entregó a Melquisedec, esa décima parte, como una acción de gratitud al Señor. Se lo entrega al sacerdote del Dios Altísimo, al sacerdote del Elión, que en ese momento es aquí, Melquisedec. Solo para examinarnos nosotros, ¿con qué actitud nosotros damos? Es una actitud de adoración, es con un entendimiento de esta provisión que tengo aquí, me la dio Dios, y en señal de gratitud a Él, yo voy a dar. Entendemos que tras ese empleo, tras esta provisión que yo tengo, está Dios. Así que si usted no ha depositado su confianza en Cristo, no se sienta obligado a dar, no se sienta presionado a dar, porque es un privilegio, y es un privilegio exclusivo para los creyentes, porque entendemos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. ¿Adoramos a Dios con nuestras ofrendas? ¿Es un acto de adoración lo que hacemos? ¿De gratitud al Señor? Vamos a seguir leyendo, ya vamos terminando, tranquilos. Versículo 21, dice así la palabra. Entonces, vuelve otra vez el rey de Sodoma aquí. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y yo lo veo aquí como una tentación. Se presenta el rey de Sodoma y le dice, Abraham, te puedes quedar con todo, solo dame las personas. Todo ese botín, todas esas cosas que hay aquí, todas esas posesiones, tranquilo, las puedes tomar para ti. ¿Cómo ven eso? Abraham, ¿qué decisión vas a tomar? Abraham. Legalmente y culturalmente, Abraham podía tomarlo. Podía tomar todas esas posesiones porque había obtenido la victoria y era parte del botín. Pero vamos a ver la respuesta de Abraham. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. ¿Cómo vemos esa actitud? ¿Soberbio o humilde? ¿Qué dicen ustedes? ¿Soberbio o humilde? No va a recibir nada, rey de Sodoma, no. Solo dame la parte para mis aliados, pero yo no voy a tomar nada del botín. ¿Soberbio o humilde? ¿Qué dicen ustedes? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Por qué yo digo que es una tentación y por qué voy a decir que es un acto de humildad? Vamos a ver. Abraham nos va a mostrar una vida de piedad, una vida de humildad, porque después de un momento cumbre, después de obtener una gran victoria, podía él tener aires de grandeza y chicanear y decir, ¿saben? Yo puedo salir. Ya tengo un ejército aquí, 318. Ya tengo un ejército, tengo un patrocinio grande, tengo este gran botín. Mira, una sola noche y conquisté a 4 reyes. Tengo la victoria, tengo plata. Puedo yo salir y conquistar Canaán tal cual como Dios me lo ha prometido. Ya los vencí, ya vencí estos 4 reyes, pues los otros van a caer así facilito. Podía Abraham tener esos aires de grandeza. Ya tengo mis aliados, yo puedo hacer unas llamaditas y tengo más aliados con más ejércitos y puedo venir y comenzar esa carrera armamentista para conquistar Canaán como Dios me lo ha prometido, como Dios me lo ha entregado. Pero Abraham dijo, no, yo no voy a tomar ese 90% del botín que está aquí atrás, porque él, Abraham, confiaba en Dios y confiaba en esa promesa de que Dios le iba a dar a Canaán y tenía que esperar en que Dios también cumpliría sus promesas. De manera que ese rechazo del botín, Abraham está reconociendo, yo confío más en Dios y lo voy a hacer a la manera de Dios. No con mis propias fuerzas, no creyéndome autosuficiente, no creyendo que es que yo fui el que lo gané, sino voy a hacerlo como Dios lo ha dicho. Y dice el versículo 22, cuando él contesta, dice, he alzado mi mano.
Y eso es un significado, yo he jurado. Y notemos también esa parte, porque Abraham, antes de todo, muy seguramente había hablado con el Señor, había orado y él había hecho un compromiso con Dios de yo no voy a tomar absolutamente nada. He jurado que no voy a tomar, que mi mano dice que no voy a tomar ni de un hilo de calzado, dice el versículo 23, que nada tomaré de lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham no quería que los muy ateos de Sodoma dijeran, yo le di mucha plata a Abraham. Abraham es millonario, pero es porque nosotros le dimos. Abraham no quería eso. Abraham no quería que todo se enfocara en que los reyes de Sodoma y los otros le dieron a él, sino que Abraham quería que vieran a Dios obrar en sus vidas, que vieran a Dios obrar en la vida de Abraham. Ahora, eso me lleva a un pensamiento también y a unas preguntas. ¿Le damos nosotros ese reconocimiento a Dios en nuestras vidas? ¿Ese reconocimiento en las victorias? ¿Ven los demás a Dios obrando prodigiosamente en nuestras vidas? ¿O somos nosotros los que nos llevamos ese reconocimiento? También descansamos en Dios, esperándolo, viéndolo obrar, reconociendo su grandeza, reconociéndolo en medio de nuestras vidas. Ahora, no es un llamado entonces decir, ay, sí, mira, yo estoy aquí esperando en el Señor y en una hamaca meciéndome. No, el esperar en el Señor es una espera activa, es un llamado al ocio, a la vagancia y a no hacer nada. Abraham estaba esperando a que Dios le diera la tierra prometida, que cumpliera sus promesas, pero Abraham seguía escuchando la voz de Dios, seguía caminando con él y seguía andando con él en su voluntad. De manera que el esperar en el Señor es una espera activa que nos lleva a trabajar en lo que ya Dios nos ha hablado, en lo que ya sabemos que es su voluntad. De manera que Abraham lo vemos también de una manera obediente. Pero ¿cómo actuamos nosotros también? Vemos dos ejemplos. Por un lado, a un Lot. Tomó sus decisiones en lo que vio, allí voy a ganar más. Terminó secuestrado. Y diríamos, eso fue un jalón de orejas bien fuerte para Lot. ¿Será que esas consecuencias que experimentó Lot después de estar privado de su libertad, después de estar con un ejército cautivo, dirían, no, Lot recapacitó y se reafirmó en sus decisiones? Vemos como su tío lo liberta y como Dios en medio de todo va obrando. Pero ¿será que Lot aprendió su lección? Ustedes, voy a adelantar el spoiler del capítulo 19 y se van a dar cuenta que Lot vuelve a vivir a Sodoma. Sigue allá. Ese llamado de atención, esas circunstancias adversas, esa disciplina de parte de Dios, para Lot tal vez no significó ni marcó nada. ¿Consideramos nosotros las circunstancias en nuestra vida como un llamado también de Dios para enderezar nuestras decisiones? Cuando entendemos que hemos tomado malas decisiones y Dios nos llama la atención, Dios a través de las circunstancias nos disciplina, nos jala las orejas, pero nosotros seguimos igual como Lot. ¿O consideramos que hemos decidido mal y enderezamos nuestro camino según la voluntad de Dios? Pero por el otro lado también, la otra decisión, el otro camino, Abraham caminó con el Señor, caminó en fe, con sus pecados sí, fue a Egipto, dijo mentiras, y en el capítulo 16 también vamos a ver otras acciones pecaminosas, pero una persona que caminaba con el Señor, que obedecía a Dios, que cuando se presentó esa oportunidad de ayudar, ayudó, dejó su comodidad y fue a ayudar a su sobrino, pero también entendió que esa victoria fue por el Dios Altísimo, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y en gratitud a Dios también ofrendó y también dio los diezmos de ese botín. Y prefirió decir no en medio de esa tentación de que el rey de Sodoma le decía, toma el otro 90% para ti. Abraham dijo, no, porque yo me he comprometido con Dios a no tomar nada. Él entendió que era mejor confiar y esperar en las promesas de Dios y no confiar en su propia autosuficiencia. Esperó a Dios que Él cumpliera las promesas en su vida.
¿Cómo está nuestro comportamiento en razón a las victorias, a los puntos álgidos, a decir, uy, mira este buen empleo, mira esta posición económica, mira cómo Dios me ha bendecido? ¿Reconocemos a Dios en medio de esas victorias? O yo digo, eso es por mis méritos, eso es por lo que yo he logrado. ¿Reconocemos que todo desde lo más grande a lo más pequeño viene de Dios? Somos agradecidos con el Dios Altísimo, con el Dios Creador de los cielos y de la tierra. ¿Con quién nos identificamos más? ¿Con un Lot que toma decisiones en pro de sus sentimientos, de sus percepciones, en pro de sus ganancias, en pro de obtener más, en pro de sacar provecho? ¿O somos como un Abraham que también tomó sus decisiones, que caminó con Dios, que escuchó su voz y que le obedeció? ¿Con quién nos identificamos más? Padre bueno, te damos la gloria porque nos muestras y nos inquietas también a través de tu palabra los caminos que debemos tomar. El seguir tu voluntad, el obedecerte, Señor, es lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a escuchar tu voz, a no ser como Lot, que se enfocó en sí mismo, en sacar provecho y tomó decisiones equivocadas que le trajeron consecuencias bien fuertes. Pero también si hemos tomado malas decisiones, Señor, que podamos confesar nuestro pecado, confesar nuestra autosuficiencia y apartarnos, Señor. Entender la adversidad, las circunstancias difíciles que a veces traes a nuestra vida como Lot. Y entender que también tú obras, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, y permite que podamos glorificarte a ti, Padre. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.